Este es nuestro cuarto encuentro colaborativo con el módulo Fases de la Política Pública de Participación Ciudadana. Bueno, iniciemos el día de hoy reaccionando cómo nos sentimos. Arriba hay un punto que dice reacciones. En esas reacciones podemos encontrar diferentes interacciones para decir cómo nos encontramos el día de hoy. También podemos escribir en nuestro chat cómo nos encontramos el día de hoy. Voy a salir un poquito de la rutina, estamos terminando nuestra jornada laboral, entonces vamos a conectarnos un ratico a este escenario, que siempre nos demoramos 1 horita, 2 horitas máximo, pero pues la idea es que podamos compartir este día muy especial. Bueno, no se les olvide, como siempre, diligenciar su formulario de asistencia para poder llevar a cabo el control y hacer el tema de la asistencia. ¿Listo? Joana nos dice que excelente tarde, buenas tardes desde Machetá, la conexión está intermitente. ¿De qué otros lugares nos saludan? ¿De qué municipios nos saludan? ¿De qué lugares? ¿De qué secretarías de Chía? María Estela, ¿cómo estás? Sí, señora, muy buenas tardes, aquí pendiente de la clase. María Estela, bienvenida, qué rico compartir este ratico con ustedes. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. ¿Cómo les ha ido estos días? ¿Cómo les ha ido con los foros, con todas las actividades? ¿Ya van a del día? No pude abrir el foro del el foro anterior. ¿El del 3 o 4? El 3. Ok, Dani, por favor, revisemos el tema de María Estela. Le estuve marcando hace un ratico para comentarle. Sí, es que estaba en una reunión, pero ya le decimos a Dani. Dani, por favor, ¿dónde está Dani? Daniel Rodríguez. Sí, señora. Para que él te va a hacer el acompañamiento personalizado. ¿Listo? Y ese aplica ese 50% según vi. Sí, 50% de cada unidad del foro. Usted sabe que el foro está, las calificaciones está 50% el cuestionario y 50% el foro. ¿Listo? Entonces yo creo que sí, señora. Ya iniciemos respetando, pues teniendo en cuenta todos los que se han conectado puntualmente y teniendo en cuenta que pues muchos compañeros se conectan a través de sus datos personales. Entonces, como les venía contando, bueno, pues ya iniciamos, esta es nuestra penúltima semana de nuestro curso. La idea es que ya nos quedan estas 2 semanitas para poder adelantarnos en todas las actividades que tal vez nos quedaron pendientes y pues dar por finalizado el módulo quinto que ya está publicado en nuestra plataforma, entonces ya pueden entrar a revisarlo. Y hoy pues daremos finalización a nuestro módulo cuarto, Paz, la política pública. Entonces vamos a ver un poquito como qué fue lo que estuvimos abordando esta semana. Entonces, ¿qué fue lo que vimos en esta semana? Vimos pues el tema de contenido, las fases el ciclo de la política pública, que está conformada por las fases de agenda pública, formulación, implementación, seguimiento y evaluación. Hablamos de un ciclo porque, como ustedes les venía comentando,
Se fue la voz. Ay, pensé que era yo, ¿cierto que se fue la Sí, señal? sí, no, se fue el sonido. ¿Ya me escuchan? Sí, ahora sí, 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 señora. señora. Sí, es que se me fue un momento la señal, pero bueno, listo. Entonces, como les venía contando, eh, digamos que el ciclo de la política pública es un dispositivo para comprender la política pública como una cadena de valor. Y es tratar de entender que es sistemática, que es fundamental, que se pueden estar llevando a cabo, no necesariamente cada ciclo, en cada momento, pero que sí tiene unos momentos la política pública y no entenderla como un mero documento, que es el problema que a veces tenemos, ¿no? Que pensamos que la política pública es el documento que está ya escrito, guardado. Y no, la política pública tiene diferentes fases que ya vamos a ver, pero que consolidan en sí este dispositivo de análisis. Entonces, vamos a ver cómo, digamos, se va haciendo una política pública. Entonces, primero, nos parece súper importante que ustedes tengan en claro este ciclo, ¿cierto? Primero hablamos de un ciclo de una agenda pública, una segunda formulación, tercero la implementación, cuarto el monitoreo y quinto la evaluación. Ya vamos a explicar cada uno, digamos, de esas fases. Entonces, primero hablamos de la fase de agenda pública. Nosotros hemos hablado en este escenario varias veces de la agenda pública y qué es la agenda pública. ¿Alguno de ustedes se quiere lanzar al ruedo y contarme qué ha entendido por eso de agenda pública? No importa que sea correcto, sino lo que entendemos y con eso construimos entre todos el concepto. Bueno, yo entendería por agenda pública como el orden que se tiene en un proceso y su desarrollo en las diferentes temáticas y evaluaciones, digamos, que se hacen al proceso. Eso sería como mi punto de vista. ¿Listo? ¿Qué otra persona tiene otro punto de vista de lo que es una agenda pública? Es el proceso de diálogo previo que existe con la población para poder definir la problemática y poder determinar el grado de afectación que tiene la comunidad con esta problemática y el grado de interés y de influencia que tiene la población para poder involucrar esta problemática en la agenda de la administración para volverla una política pública. Incluye pasos de justificación, análisis de antecedentes, un prediagnóstico de la situación para ahí sí llevarla al Consejo de Política Social para su aprobación y poder iniciar ya el proceso de formulación como tal. Muchas gracias, Alejandro. Muy bien, como nos explicó Alejandro, esa es la agenda pública. La agenda pública es el momento en que se identifica una situación de insatisfacción, algo que no más adelante va a llegar a ser identificado como una problemática, ¿sí? Pero en principio es una insatisfacción de la sociedad, de la comunidad. ¿Y cómo logra esa insatisfacción? Hacer parte de la agenda pública, es decir, de lo que va a hacer el gobierno, de la priorización del gobierno. Ustedes saben que pues un gobierno no puede llevar a cabo todas las acciones que le gustaría llevar a cabo, sino que le toca priorizar las que sean más necesarias y más urgentes. Y para eso es fundamental la comunidad, porque la comunidad es la que va a darle la importancia y la que va a decir, realmente nosotros necesitamos que el gobierno o la administración vengan y actúen o generen acciones. ¿Aló? Para, sí, aló. Por favor, agradezco cerrar los micrófonos. Gracias. Que va a generar acciones para solucionar esa situación insatisfactoria, que más adelante pues, se va a convertir en la política pública. Entonces tenemos
una segunda fase. Entonces esa es la primera fase, que es súper importante la comunidad, que es súper importante que estén pendientes y que la logren ingresar. Hablábamos la semana pasada que no todas las situaciones polémicas o que todas las situaciones de insatisfacción logran ingresar a este escenario, y que para que logre ingresar se necesita el liderazgo de la comunidad. Tenemos aquí, digamos que hablamos de los diferentes escenarios, y entonces, pues como muy bien nos decía Alejandro, que ya se nota que ha estudiado muy bien el módulo y que ha trabajado en el tema, pues revisamos la normatividad asociada, revisamos qué antecedentes territoriales hay relacionados con la política pública, con la política o con la necesidad a satisfacer, qué actores son importantes en este escenario, y empezamos a realizar, digamos, a revisar si hay políticas públicas con anterioridad y de pronto están desactualizadas, si de pronto hay acciones, así no se llama política pública, o si hay alguna meta relacionada en el plan de desarrollo que nos pueda, digamos, satisfacer esta necesidad, un prediagnóstico y una problemática preliminar, digamos que se plantea un problema que es como una hipótesis de lo que pensamos puede ser insatisfactorio para la comunidad, pero digamos que esa problemática con el tiempo puede transformarse en la etapa de formulación. Ya venimos una etapa de formulación, y entonces en esta etapa de formulación, digamos que aquí es donde vamos a hacer un diagnóstico. Ese diagnóstico va a ser un diagnóstico estadístico. Un momento, por favor. Por favor, mira, cierras el micrófono. Gracias. Sí, señora. Hacemos un análisis del problema, que es un diagnóstico tanto estadístico como un diagnóstico participativo. Ese diagnóstico participativo, digamos que tiene diferentes estrategias de llevar a cabo a través de mesas de trabajo, a través de encuestas, a través de formularios, a través de socializaciones, para poder identificar, digamos, como esas situaciones. Un segundo, por favor. Sí, en el curso de lo virtual. Sí, sí, sí. Como a las 6:30. Bueno, ya. Listo. Entonces, en esta fase de formulación, nosotros vamos a hacer, como les venía contando, un diagnóstico, vamos a tratar de identificar la problemática, vamos a revisar todo lo que se haya escrito acerca del tema, y vamos a iniciar haciendo un plan de trabajo. ¿Qué es lo que va a hacer ese equipo formulador? Luego vamos a activar esas instancias de participación ciudadana de acuerdo con la política pública. Ejemplo, nosotros estamos haciendo una política de participación ciudadana con incidencia social. Lo primero que nosotros hicimos fue activar nuestra instancia, que es el Consejo Municipal de Participación Ciudadana y el Consejo Territorial de Planeación. Y ahí activamos esas instancias. Pero, por ejemplo, háblenme de otra política pública, de un ejemplo de instancia de participación. A ver, alguno que me cuente un ejemplo o una experiencia que haya tenido. Por ejemplo, si fuera una política pública de educación, ¿qué activaríamos nosotros? Activaríamos las mesas, la mesa de educación transversal, la cual es fundamental. ¿Listo? De acuerdo a la política que nosotros vayamos a hacer, nosotros activamos la instancia de participación que sea más importante. Por ejemplo, otro ejemplo, política pública de mujer. ¿Qué instancia activaríamos? Mujer y género. Muy bien. El consejo, por ejemplo, el Consejo Consultivo de Mujer y Género sería fundamental. Si fuera la política pública de cultura.
aquí hay una mesa de cultura, ¿cierto? Entonces, esa mesa activaríamos. Dependiendo de nuestra política, vamos a activar una mesa o una instancia de participación. Luego vamos a revisar y de acuerdo con el territorio nosotros nos vamos a encontrar con una guía para la formulación de las políticas públicas. En el caso del municipio de Chía, pues nosotros tenemos nuestra guía metodológica, pero asimismo tenemos una guía metodológica del distrito. Bogotá, por su parte, también tiene su guía, pero casi todas las guías, digamos que establecen unos puntos de acuerdo y unos mínimos que debe tener cualquier política pública que se vaya a realizar en el municipio o en el territorio, ¿cierto? Entonces, tenemos por una parte que nuestro municipio, todas las políticas públicas que se realicen deben tener una introducción, que es pues la descripción de la problemática, el valor agregado de la propuesta que se va a hacer, una posible solución. Vamos a tener la justificación y antecedentes, que es todo el marco normativo, marco de referencia, a nivel nacional, departamental, distrital y municipal, qué se ha hecho, qué ha pasado respecto a la temática. Vamos a tener un tema de un marco conceptual y una política, que son los enfoques, las teorías, los conceptos fundamentales que vamos a nosotros trabajar. Vamos a mostrar el proceso de participación ciudadana, que cómo se ha hecho, si a través de mesas de diagnóstico y demás. Vamos a tener el diagnóstico, que como les expuse va a ser una parte estadística y también otra parte participativa, y es aquella, digamos, como cuantitativa y cualitativa, en la cual vamos a tener unos indicadores, pero también vamos a tener algunas percepciones de la comunidad frente a la problemática. Con base en ello, vamos a identificar el problema, y después de identificar el problema, vamos a identificar los objetivos generales y específicos, las alternativas de solución, y vamos a hacer un plan estratégico, que son los ejes, las líneas estratégicas o acciones de cada política pública, ¿sí? A su vez, pues vamos a tener un plan operativo, que es cómo se va a llevar a cabo esa política pública en el término definido. Por ejemplo, la política pública de participación ciudadana con incidencia social está formulada para los próximos 10 años, ¿sí? Pero hay políticas públicas que son a 10 años o a 14 años, o como lo establezca, digamos, el formulador, para poder lograr ver o solucionar la problemática planteada. Por el otro lado está el tema de financiamiento, y es de dónde se va a sacar y también cómo se va a invertir la financiación de esta política pública. Es fundamental que la política pública sepa de dónde va a tener recursos. ¿Por qué? Porque anteriormente no teníamos en cuenta esto, entonces hacíamos unos objetivos muy lindos, unas líneas estratégicas súper interesantes, pero después decíamos, no tenemos con qué financiar la política pública, y entonces el documento efectivamente se quedaba guardado porque no había plática con qué financiar esas propuestas. De ahí que digamos que se ha acogido como una buena práctica que se tenga claramente de dónde se va a financiar y cuáles van a ser las fuentes de financiamiento de esa política pública. Hay políticas públicas, digamos, que han definido, digamos, un porcentaje de la libre destinación del municipio. Es el caso, por ejemplo, del presupuesto participativo, o en otros territorios, digamos, que crean estampillas pro cultura, pro tercera edad y demás, para poder financiar la política pública que implementan. ¿Listo? Pautas de implementación. Las pautas de implementación son como las sugerencias, las herramientas y los escenarios de esa política pública, por ejemplo. Entonces dice, para la política pública de participación ciudadana se va a hacer que el Consejo de Participación Ciudadana cada 2 años le tenga que hacer un seguimiento a la política pública a través de un plan de acción. Son todas esas herramientas, estrategias y escenarios que nos dicen cómo vamos a implementar la política pública. Yo les contaba que antes las políticas públicas no tenían pautas de implementación, no se decían. Entonces después uno dice, ay, ¿y cómo es que voy a hacer esta política pública? Y le tocaba empezar a uno a pensar cómo era que le iba a hacer. Ahora la idea es que la política pública ya traiga ese manual de implementación, decirle cómo, consejos, sugerencias de cómo va a implementar la política pública. Asimismo, unas pautas de evaluación. ¿Cómo vamos a evaluar? ¿Qué vamos a evaluar? ¿Cada cuánto? ¿Cuáles van a ser los indicadores a tener en cuenta en nuestra política pública de participación ciudadana?
Obviamente otros elementos como el glosario, la bibliografía, anexos y también unas pautas de seguimiento. ¿Cómo voy a hacer un seguimiento a esa política pública? Listo. Para el municipio de Chía les cuento que la formulación de la política pública debe ir acompañada por unos procesos adicionales a la construcción del documento. Es decir, yo tengo mi documento ya lindo, divino, con normas APA, súper bonito, con todo lo anterior que enunciamos, pero eso no basta para que yo tenga mi política pública formulada. Tengo que hacer una socialización del documento técnico con los grupos de interés que quieran aportarle a ese documento. Para eso nosotros hemos generado diferentes escenarios, como es el Team CRAP, que es, digamos, unos voluntarios que son de la ciudadanía, que hacen parte de la revisión de ese documento como unos ciudadanos que con base en su experiencia quieren aportar a dicho documento y dicen qué les parece y qué no les parece del mismo y qué deberíamos o qué sugerencias o recomendaciones nos pueden hacer al respecto. También debemos, en el caso de la política pública de participación ciudadana, del municipio de Chía, pues presentarlo ante el Consejo Municipal de Política Social. Pero si es una política de nivel departamental, pues tiene que ir a el CODES, como se llama en el departamento de Cundinamarca, y en el caso de una política pública nacional, ante el Consejo Nacional COMPES. Asimismo, después nosotros vamos a formalizar nuestra política pública con un acto administrativo. Ese acto administrativo puede ser un decreto o puede ser un acuerdo. ¿Qué pasa con la diferencia entre un decreto y acuerdo? ¿Alguno sabe cuál es la diferencia entre un decreto y un acuerdo? ¿Quién me quiere contar cuál es la diferencia? Bueno, no, básicamente el decreto puede venir de cualquier entidad administrativa como la alcaldía, más mientras que el acuerdo solamente puede provenir del Consejo Municipal. Muy bien, muchas gracias, Nelly. Es así. Entonces, el decreto lo suscribe el señor alcalde o alcaldesa del municipio, o el señor gobernador o gobernadora del municipio, o el presidente o la presidenta de la nación. Pero en el caso del acuerdo, en este caso municipal, el acuerdo debe ser llevado a debate en el Consejo Municipal, lo que requiere una mayor deliberación y requiere que todas unas fuerzas políticas se pongan de acuerdo para llevar a cabo y para elevar ese documento a acuerdo municipal. De ahí que para nosotros, o en el caso de del departamento de Cundinamarca, de la asamblea y salga a través de ordenanza, y en el caso de la nación, a través del Congreso, y sea ya no un acto administrativo, sino una ley de la República. De ahí la importancia, y para nosotros como Secretaría de Participación y como Alcaldía Municipal de Chía, la recomendación es que las políticas públicas del municipio de Chía sean acogidas a través de acuerdo municipal. Y eso pues significa, digamos, que una tarea muy fuerte, porque en el Consejo Municipal tiene la capacidad de, obviamente, abrirla nuevamente a debate y generar espacios como el cabildo abierto, lo cual puede demorar un poco la adopción de la política pública, pero digamos que da un margen mayor de legitimidad, sin decir que si sale por decreto no tenga la legalidad del caso. Sin embargo, para nosotros sí es importante, por un tema de legitimidad, que sea abordada en el Consejo Municipal. Y por último, bueno, les comentaba que era pues el trámite ante el Consejo, que es una recomendación. Luego de nosotros tener ya nuestro documento de la política pública, después de haber realizado pues, nuestra fase de agendamiento, de formulación, haber construido el documento, formulación, que es todo el tema de participación ciudadana, de revisión bibliográfica, de sentarnos, de construir ese documento, ese plan de acción, esas pautas de implementación, seguimiento y evaluación, ya tener nuestro acuerdo, viene la fase de implementación. Y es la materialización de ese plan operativo, de ese plan de acción, de todas esas estrategias, de todas esas acciones propuestas y alternativas de solución que propusimos en nuestra política pública. Para eso es fundamental, uno,
que los ciudadanos estén muy empoderados de su política pública, porque en última son los que le van a van a exigir el cumplimiento de esas acciones. ¿A través de qué? Diferentes acciones y diferentes mecanismos de participación, a través del Consejo Municipal, a través de derechos de petición, pero digamos que eso, es fundamental la participación de la ciudadanía. También es fundamental la articulación de la política pública con otros instrumentos de planeación. Fundamental, el Plan Municipal de Desarrollo. Como la política pública requiere financiación y el plan de desarrollo, que es el que a través de metas ejecuta el presupuesto, es fundamental que la política pública ingrese al plan de desarrollo. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer ahorita con la política pública de participación ciudadana? Nosotros vamos a formularla. Este periodo nosotros tenemos para formular la política pública. Pero la idea es que el próximo gobierno acoja la política pública en su plan de desarrollo y la empiece a implementar. De ahí la importancia que la comunidad la conozca, la apropie, para que le exija a la próxima administración y a los próximos dirigentes municipales, no solo el siguiente, sino los próximos 3, que se dé la implementación de esta política. Seguimos entonces con el seguimiento de esa política pública. Nosotros hacemos unos indicadores y esos indicadores tienen que continuamente ser medidos. Ejemplo, uno de los tantos indicadores que tiene la política pública de participación ciudadana es mejorar las cifras de abstencionismo, o mejor, reducir la cifra de abstencionismo del municipio frente a las elecciones. Eso es una cifra concreta que tenemos que irla reduciendo y que se le tiene que ir haciendo una medición, obviamente, cada 2 años que se llevan a cabo las elecciones. Entonces, digamos que esa es una cifra clara, que tiene unas fechas claras de cuáles se le van a hacer seguimiento y que a través de ese consejo de participación se va a exigir el seguimiento a esa política pública. De ahí la importancia de las pautas de seguimiento, porque es lo que me dice cómo voy a hacer el seguimiento, a qué indicadores y quién es el encargado de cada indicador, ya sea la fuente y de hacerle seguimiento. Por ejemplo, ¿cuál es el indicador que les puse de ejemplo? Pues la fuente obviamente va a ser la Registraduría Nacional, pero quien le va a hacer seguimiento es la Secretaría de Participación Ciudadana. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a hacer es identificar cuáles son las acciones que no están generando resultados o que están generando resultados. Aquí decimos, uy, estuvo excelente la campaña de enseñarle a la gente cómo votar, por qué es importante votar y definitivamente estamos reduciendo el abstencionismo. O no, definitivamente esa estrategia no nos está funcionando y tenemos que rediseñar esa estrategia. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros hablamos de planeación, hablamos que la planeación debe ser flexible, no es una camisa que tengo que seguir y en los próximos 10 años yo no puedo cambiar ningún indicador ni ninguna pauta porque ya son así y están aprobadas y es imposible cambiarlas. No. La planeación lo que me sugiere es que yo propongo unas alternativas, unos pautas, unos indicadores, pero si yo veo que eso no me está solucionando y que esas acciones que yo planeé no están siendo pertinentes, tengo la flexibilidad de cambiarlas. ¿Pero qué? Pero de cambiarlas con base en una medición y en unos resultados que me está o no me está dando la estrategia. Entonces, digamos que ayudar a realizar correctivos, contar con información actualizada, establecer un diálogo permanente con la sociedad es fundamental, decirles, bueno, si esa estrategia no me funcionó, ¿qué estrategia ustedes me plantean? ¿Qué actividad hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Miren, no hay nadie más experto en la comunidad que la comunidad misma, ¿cierto? Uno va y la comunidad le soluciona el problema y le dice, mire, este es nuestro problema, pero acá lo que necesitamos es esta solución. Vamos a hacer cada 8 días reuniones o cada mes nos vamos a reunir y nos vamos a encontrar y vamos a hacer estas acciones o deme este escenario, este espacio, que es lo que yo necesito. Eso es una vez realmente le van diciendo a uno cuál es la solución. Y así poder reconfigurar cómo va la situación problemática y si es necesario y si el problema se transformó. Una vez ha terminado, digamos, mi fase de seguimiento y de implementación de la política, nuevamente iniciar con el ciclo, que es la agenda pública. Por último, entonces, vamos a hacer
un escenario de evaluación, y es que vamos a decir definitivamente si nuestra política pública ayudó a solucionar el problema, si realmente las cifras cambiaron y si ya, digamos, el problema quedó reducido y, digamos, necesita algunas acciones, o realmente el problema necesita darle continuidad a la política pública que yo estaba efectuando, y si es necesario reformularla o actualizarla, ¿cierto? Hacerle una revisión y ajuste que a veces se le hace, o definitivamente la política pública ya no es pertinente porque la problemática ya no existe, ¿no? Entonces puede ser un ejemplo, y es que un plan de alcantarillado, ¿no? Que es a 10 años y más, y tal vez ese problema que teníamos identificados en una zona del municipio ya se terminó, pero tal vez en otra zona del municipio se necesita hacer unas acciones concretas. Entonces lo que se hace es una revisión y ajuste de ese plan y generar unas nuevas acciones y estrategias para solucionar dicha problemática. Digamos que encauzarla un poco más, o en el caso de estos que son políticas muy claves, tal vez se reduce y tenemos que hacer unas acciones muy concretas frente a un grupo poblacional, frente a la participación de mujeres, de afrodescendientes, de jóvenes, de niños. Nos damos cuenta que ya la problemática está particularizada en un escenario y en una población específica, entonces tenemos que generar una política pública específicamente para ese grupo poblacional o para esa zona. Entonces, bueno, eso era lo que les quería contar el día de hoy. Cuéntenme sus aportes, sus inquietudes, todo lo que les ha quedado de este módulo. Hizo aquí las manitos levantadas. Entonces, María Cristina, cuéntanos. Muy buenas tardes. Es que es lo siguiente, yo tengo una duda en donde hay una parte donde se genera una política pública y paso seguido se hace la gestión pública. La gestión pública se inicia cuando yo ya empiezo a llevar a cabo el proyecto. Por favor, para que me digas. Mira, la gestión pública está transversal en todas las fases. ¿Por qué? La gestión pública inicia desde el mismo momento en que se identifica que hay una necesidad a satisfacer y el gobierno o la administración municipal se sienta con la comunidad para agendar ese problema. Sí, ¿qué pasa muchas veces? Que hay unos problemas comunitarios muy fuertes y que el gobierno nunca los pone en su agenda pública. ¿Por qué? Porque no le interesa, porque no los ve con la suficiente intensidad para ejercer acción pública y simplemente no actúa. ¿Por qué? Porque no le interesa, o el no hacer una acción ya es, digamos, una decisión pública, increíblemente, según el análisis de política pública, siempre y cuando la decisión sea tomada con base en la decisión, ¿cierto? Pero a veces es simple y llana omisión, no se conoce, no se reconoce. De ahí que nosotros hablamos que cuando hay una política pública, desde el mismo momento del agendamiento, ya hay gestión pública. Ya hay gestión pública y en mi concepto ya hay una política pública. Así yo no la haya formulado, así yo no tengo un documento y no la haya formalizado, ya empecé la fase de la política pública. Porque si ven lo que nos dice, la política pública no es un documento, es todo ese dispositivo de análisis que empieza con el agendamiento, con la formulación. Es decir, que cuando yo me siento como administración pública, que venga, aquí hay un problema, ¿lo metemos o no lo metemos? ¿Ustedes qué creen, comunidad? La comunidad dice, sí, hay que meterlo definitivamente, o a veces es al contrario, ¿no? La comunidad exige, y es que aquí hay un problema y no sé qué, y entonces ya se tiene que desplegar la administración y decir, sí, efectivamente, aquí hay un problema y tenemos que atenderlo y tenemos que empezar a pensarnos en unas alternativas de solución. En ese momento inicia el ciclo de la política pública. Y por lo tanto, la acción pública es transversal a todo el ciclo. Gracias. Janet. Eva Janet. Señora, buenas tardes para todos, buenas tardes. Para mí la política pública es muy importante. Primero hacer el diagnóstico y pues luego la estadística de la necesidad de crear un proyecto.
Nosotros, por ejemplo, en el municipio de Chía tenemos, en los cerros orientales no tenemos servicio de alcantarillado. Ya identificamos el problema o la situación. También hicimos la estadística de las personas que necesitan desarrollar esta política pública en los cerros orientales, pero no es viable por la geografía y por el plan de ordenamiento. Entonces, pues yo quería pues como compartir eso de parte de la política pública, de mi conocimiento. Listo. Listo, gracias, Eva Janet. Listo, digamos que ellos ya tienen identificada una problemática. Ahora, ¿qué hay que hacer? Y es lograrla incluir en la agenda pública y hacer una política pública específicamente para esa zona que tiene esa problemática. No es una zona, digamos, todo el municipio, sino es una zona. Hay que hacer todas las acciones que vayan destinadas a ese escenario. Hay que agendarla, hay que hacer una política pública y hay que incluirla dentro del plan de desarrollo. ¿Por qué? Porque no es una problemática que se solucione en el corto plazo, sino que es una problemática que se tiene que solucionar con acciones de largo plazo. Nelson. ¿Cómo estás? No, básicamente la pregunta es lo siguiente. Dentro de la política pública, al final, cuando nosotros ya tenemos la presentación, bueno, el diagnóstico, tercero, que digamos, vamos a hablar del tema salud, ya para el acuerdo municipal, pero en ese momento hay un aporte de un tercero. Me refiero a la Asociación de Cundinamarca, que soluciona de manera parcial los inconvenientes que se habían dado dentro del diagnóstico. ¿Qué pasa con esa política pública? ¿Hay que reformularla o sencillamente puede seguir siendo política pública con la parte que no se haya solucionado de fondo por parte de ese tercero? Es que se te escuchó un poco entrecortado. Perdóname, te repito nuevamente, ¿me escuchas bien? Sí, sí, ya. Básicamente es lo siguiente, dentro de la formulación ya de la política pública en la que tenemos el diagnóstico y demás, vamos a llevarla ya a acuerdo municipal. Sin embargo, por las gestiones administrativas de la administración municipal, se logra un acuerdo con la gobernación de Cundinamarca, vamos a poner un ejemplo, el tema salud. Y ese acuerdo soluciona en gran parte lo que se consideraba como punto fundamental de la política pública. La pregunta es, ¿esa solución que al final nos completa, terminaría la política pública o se puede continuar con lo que dentro del diagnóstico, dentro de la problemática del diagnóstico que habíamos sacado? Listo. En ese caso, es importante tener en cuenta que nosotros tenemos dentro de las políticas públicas cooperantes, ¿cierto? Entonces, cuando analizamos nuestros cooperantes, que en últimas, por ejemplo, en el caso de la gobernación de Cundinamarca, puede ser hasta un responsable porque tiene la responsabilidad frente al municipio de acuerdo a sus competencias, ¿sí? Nosotros tenemos que mirar si es un cooperante o es un responsable de acuerdo a las competencias que tenga la entidad territorial, ¿sí? Si es un cooperante y no me termina la política pública, lo único que yo tengo que identificar es ese cooperante y en qué acciones me coopera y en qué medida. Pero mi política pública sigue. Es normal que yo busque cooperantes, es normal que si yo tengo una política pública, en este caso de participación ciudadana, pues yo me voy a buscar de cooperante al Ministerio del Interior, a la Secretaría de Gobierno del Departamento, al IDACO. ¿Por qué? Porque pues sin duda ellos tienen recursos y dentro de sus labores está ayudarme armónicamente a hacer esas acciones. Y de hecho, dentro de su plan de acción les va a ayudar a beneficiarme a mí. Entonces, nada, simplemente es identificarlo como cooperante o como responsable y poner dentro de la financiación una parte que va a ser cofinanciada. Si tú ves, cuando nosotros hacemos el plan de financiación, hay las fuentes de recursos. Entonces uno dice, fuente de recursos propias, o SGP, o cooperante. La Nación, la Gobernación de Cundinamarca, o Cooperación Internacional apoya también muchísimo la ejecución de las políticas públicas, por eso digamos que tienen que estar amarradas con los objetivos de desarrollo sostenible, porque a través de eso es que yo me busco plata a nivel internacional. Entonces es importante identificar ese actor y ese actor cómo me va a cooperar y a apoyar en mi política pública, pero mi política pública va hasta que yo no tenga solucionada completamente la problemática. ¿Listo? Entonces, ¿quién va? Vicente. Sí quedó. Buenas tardes. Sí. Para un aporte. Sí, Vicente.
Para un aporte. Tengo una duda metódica. La política pública siempre se refiere a solución de problemas. Es decir, cuando la educación, por decir cosa, está funcionando normalmente, y no habría ni establecer ninguna política pública, o hay que renovarla cada vez. Listo. Es una discusión que se viene dando. Ustedes saben que la política pública, el análisis de la política pública es, hay diversos, digamos, escenarios de análisis y casi todos vienen a definirla como la solución de una problemática, ¿sí? Sin embargo, en mi perspectiva, sí se deben generar políticas públicas para el fortalecimiento de estrategias que siguen funcionando. Es decir, mantener una acción ya me implica por parte del municipio un esfuerzo, ¿sí? Entonces uno dice, ay, qué bonito, hoy el día el municipio de Chía tiene más del 100% de la cobertura educativa, sí, pero si tú te descuidas y si no generas, y si no sigues generando acciones, pues va a decaer y en algún momento eso se te va a convertir en una problemática grandísima. Entonces, el mantener ya significa un esfuerzo de la administración pública y ustedes van a ver muchas de las metas en planeación son de mantenimiento y ya mantenerlo es un esfuerzo grandísimo. Entonces, en mi concepto, sí se puede hacer y se puede hacer con el fin de, uno, fortalecer, y por eso uno hace también los DOFA, que son las debilidades, oportunidades, fortalezas, oportunidades, con el fin de fortalecer ciertas políticas que han venido siendo de alguna u otra manera satisfactorias. Ejemplo, o de hecho, hubo acciones gubernamentales que fueron tan exitosas que no, con el tiempo se convirtieron en política pública. Estamos hablando de Cero a Siempre. Cero a Siempre es una política pública que tiene más de 14 años de existencia. Y uno dice, y fue una acción que a alguien un día se le ocurrió, y bueno, vamos a fortalecer la niñez de 0 a 5 años. Y fue una estrategia gubernamental, y con el tiempo se vio la necesidad de elevarla a política pública. ¿Por qué? Porque hoy sería inaceptable no dar priorización a los niños de 0 a 5 años. Entonces, en mi opinión, sí puede ser una política pública para fortalecer ciertos esquemas y ciertas estrategias que se vienen manejando que pueden evitar una problemática de la sociedad. Alejandro. Gracias, Helen. No era para hacer un aporte específicamente sobre el tema de la gestión de recursos, lo que hablaba el compañero, que es precisamente esa gestión la que garantiza la continuidad de la política pública, porque acordémonos que la política pública va amarrada a un plan operativo y en la medida en que se consigan más recursos para financiar este plan operativo, pues seguramente se obtiene un mejor desempeño de la política pública en la solución de la problemática definida como tal en la política misma. Entonces, toda gestión de recursos debe ser amarrada a financiar las actividades del plan operativo de la política. Exactamente. Listo, compañeros. ¿Hay alguna duda o inquietud o algo que nos quieran compartir? ¿O pasamos de una vez a nuestro cuestionario de la semana? Listo, compañeros. Entonces vamos a ver cómo nos fue esta semana con nuestro cuestionario. Y ya muchos han resuelto muy juiciosos, como siempre. Listo. ¿Ven el formulario?
¿Ven el cuestionario? Sí. Sí, señora. Listo. Entonces, el primero es, selecciona la opción correcta según el ciclo de la política pública. Entonces me dan algunas definiciones y me dan los ciclos de la política pública, que es formulación, implementación, agenda pública, evaluación y seguimiento, ¿cierto? Entonces, me dice, es la priorización y justificación de un problema público identificado en el territorio por parte del gobierno y su gabinete. ¿Qué es? Agenda pública. La agenda pública. La agenda pública, listo. Vamos a ver. Permite comparar los avances del proceso con los objetivos y demás. Identificar los aspectos que han dificultado o favorecido el desempeño. El seguimiento. Listo. Corresponde a la materialización del plan operativo de la política pública en articulación con el plan de desarrollo vigente. ¿Cuál es ese, compañeros? La implementación. La implementación. Listo. Proceso continuo y sistemático que medirá el proceso y los cambios causados por las actividades teniendo en cuenta indicadores previos. La evaluación. Obedece a resultados obtenidos del problema. Diagnóstico, situación o realidad identificada a transformar. Entonces nos queda la formulación. ¿Están seguros? ¿Están seguros que es así? No. ¿No están seguros? Revisemos esas fases. Entonces decimos que la agenda pública, revisemos la agenda, revisemos nuestras fases. Listo, pasemos al siguiente y si nos equivocamos, ahí nos va a decir. Listo. La segunda es avance. Listo. Descripción, empareja e identifique cuáles son los mínimos requeridos en la presentación de un documento técnico. Entonces nos trae como algunas definiciones y los títulos del documento. Entonces se describen los principios, enfoques, definiciones, conceptos, teorías de formulación. ¿Cuál será? Plan estratégico, proceso de participación ciudadana, financiamiento, diagnóstico, introducción o marco conceptual y de política. Marco conceptual. Marco conceptual. Listo. Listo. Descripción general de la política es la introducción. ¿Cuál describe la estrategia mediante la cual se garantizó la participación de la comunidad? El plan estratégico, el proceso de participación ciudadana, el financiamiento, el diagnóstico, introducción o marco conceptual. ¿Cuál será? El proceso de participación ciudadana. Muy bien. Se describe el problema o la necesidad de forma clara y detallada. Diagnóstico. Son los ejes, líneas estratégicas y o acciones. Plan estratégico. El plan estratégico. Se presenta un resumen de los recursos necesarios para la implementación. Financiación. Financiamiento. Listo. Problema público. Se entiende como una situación que el equipo técnico y profesional del gobierno identifica como problemático. No requiere que la comunidad esté insatisfecha frente a la situación. Falso. ¿Por qué será falso? Claro. Falso. ¿Por qué es Sí. falso? Falso. Porque sí Es la requiere la comunidad la que participación. plantea la problemática. Exacto. Muy bien. Listo. Exacto. La fase de evaluación visibiliza los efectos sociales y económicos de las políticas públicas. Cierto. Verdad. La fase de evaluación visibiliza los efectos sociales y económicos de las políticas públicas. A ver, listo.
La formalización es un proceso de la formulación pública que compara los avances del proceso con objetivos y demás, y además identificar los aspectos que han dificultado o favorecido el desempeño con el propósito de generar aprendizajes. Es un proceso continuo, sistemático, que mide el progreso y los cambios causados por el conjunto de actividades en un periodo de tiempo basándose en indicadores previos. Corresponde a la materialización del plan operativo de la política pública en articulación con el plan de desarrollo vigente. D, socializa el documento técnico a los grupos de interés y presentarle al Consejo Nacional Departamental, Distrital o Municipal de Política Social el documento técnico para aprobación. Y finalmente, la formalización ante un acto administrativo que obligue al cumplimiento de la misma. Socializa el documento. Socializa el documento. Vamos a ver cómo nos va, ¿listo? La D. Oh, nos fue mal en la primera. Yo les dije que revisar. Entonces acá lo que nos dicen es la priorización y justificación de un documento público, identificando el territorio por parte de su gobierno y su gabinete, es la agenda pública. Permite comparar los avances de un proceso y además identificar los aspectos que han dificultado y favorecido el desempeño, es la evaluación, es la parte ya final. Corresponde a la materialización del plan. Por favor, cerramos los... Perdón, acá, silencio. Entonces, permite comparar los avances del proceso con los objetivos y demás, identificar aspectos que han dificultado la evaluación. El seguimiento, recuerden que es el proceso continuo y sistemático que medirá el progreso de los cambios causados por las actividades teniendo en cuenta indicadores previos. Ese es el seguimiento, el que va, digamos, anualmente, bianualmente, ¿cierto? Es un seguimiento y es un proceso que tiene unos tiempos establecidos, ¿listo? Entonces ahí fue, digamos, la equivocación de nosotros frente a la evaluación y al seguimiento. La evaluación es la fase final del proceso, mientras que el seguimiento es ese que se va haciendo continuamente y que va de la mano con la implementación de la política pública, ¿listo? Esto ya nos fue bien, entonces ahí ya terminamos nuestra socialización de nuestra política pública. Entonces ustedes saben que tienen 2 intentos y que pueden volver a realizar el intento. La idea es que pues aprendamos en este tipo de escenarios. Bueno, no siendo más, me gustaría saber si alguno tiene alguna inquietud, aporte, inquietud. ¿No podemos revisar las otras preguntas? Claro que sí. Claro que sí. Empareje e identifique cuáles son los mínimos requeridos en la presentación de un documento técnico. Entonces, la descripción general de la política pública es la introducción, ¿cierto? La descripción de enfoques, definiciones, conceptos y teorías es el marco conceptual y de política. La estrategia mediante la cual se garantizó la participación de la comunidad, pues es el proceso de participación ciudadana. La descripción del problema o necesidad de forma clara y detallada es el diagnóstico. Los ejes, líneas estratégicas y acciones son el plan estratégico. Y Helen, nos está viendo tu pantalla. Yo no sé si soy yo nomás. ¿Ustedes la ven? Sí, yo sí la veo. ¿Tú sí la ves? Ah, entonces Sí. soy yo. No, a mí me pasó también ahorita que como que no se veía, pero ya después sí se vio. ¿Ahí ya la están viendo? Sí, señora. Listo. Problema público. Se entiende como una situación que el equipo técnico y profesional del gobierno identifica como problemático y que no requiere la comunidad esté insatisfecha frente a la situación. Dijimos que falso porque es fundamental que pues, la comunidad esté insatisfecha con la situación. La fase de evaluación visibiliza los efectos sociales y económicos de la política pública, sí, porque pues es la última fase de la política pública y es donde se ha evidenciado si definitivamente hubo transformaciones sociales o económicas con base en la implementación de la política pública. Formalización es un proceso de la formalización es un proceso de la formulación de la política pública que socializa el documento técnico a los grupos de interés y presenta al Consejo Nacional, Departamental, Distrital o Municipal, sea el pertinente, el documento técnico para su aprobación. Y finalmente, formalizar ante un acto administrativo, el error que obligue al cumplimiento de la misma. ¿Listo? Entonces, esa es como
como todo nuestro cuestionario del día de hoy, de nuestro módulo 4. ¿Listo? ¿Alguno tiene otra inquietud, aporte? Yo tengo una pregunta. Para los foros de participación que son obligatorios, yo hago mi aporte, pero ¿es necesario también yo comentar el aporte de algún otro compañero o con solo mi aporte es suficiente? Digamos que es una manera, el aporte al otro compañero es una manera de dinamizar el foro, pero sí con ya tu aporte, digamos que cumplirías con el requisito. Sin embargo, sí es importante como que tengamos en cuenta las opiniones de los otros compañeros, porque pues digamos que esta es una metodología de aprendizaje colaborativo, ¿sí? Y cuando yo leo a los otros compañeros, entiendo su pensamiento, puedo retroalimentarlo, también puedo decirle si tal vez creo que no está de acuerdo y generar, digamos, una sana discusión en torno a la temática, ¿sí? Entonces eso digamos que es un poco nuestra metodología de aprendizaje diario. También depende porque en algunos módulos sí exige las dos actividades, como en el primero que se exigía escribir en el foro el aporte de uno y hacer comentario en Ya voy, el qué aporte de pena. alguno de los compañeros. Sí, en el primero sí decía que pues que era como obligatorio, por eso me quedó la inquietud, porque ya en los otros pues no era como la observación de obligatorio, o bueno, no decía eso. Otra cosa es, no había visto en las 2 sesiones anteriores, no había visto el link de asistencia, no lo he diligenciado. ¿Ahí hay algún problema? Sí, Diana, porque lo que pasa es que, como ustedes saben, nosotros tenemos unas intensidades horarias que manejamos. Soy Violeta. Sí, a mí me pasa igual, yo asistí En a ese todas. caso, ¿qué se debe hacer? Un momento. Listo. En ese caso lo que hacemos, compañeros, es que aquí, acá nosotros vamos a tener el link y reportar pues su asistencia. Sí es importante que nos escriban un mensajito cuando eso pasa para que nosotros les hagamos como la anotación y ver que sí asistieron. ¿Listo? Juliana. Sí, algo que yo quería agregarle a los participantes es que nosotros cuando ellos se loguean en la plataforma de Teams, nos queda el registro del correo electrónico del que se loguean, ¿sí? Pero muchas veces ustedes se conectan desde otro Teams, entonces es difícil identificar la asistencia porque se conectan con el Teams de otro correo electrónico que nosotros desconocemos. Es por eso la importancia de que puedan registrarse en el link. Si de pronto no se registraron en el pasado, pero siempre han ingresado con un correo electrónico que está registrado en nuestra base, nosotros vamos a poder identificar también esa asistencia, ¿sí? Pero lo ideal es que se registren. Era algo que quería comentar adicionalmente. Gracias. Gracias. Gracias, Juliana. Bueno, comentarles que nosotros, como ustedes saben, el último jueves de el jueves de la participación, que es como nuestra serie, lo digo jueves de POT porque pues nosotros hemos tenido una serie, ¿sí? Entonces nuestra primera temporada se llamó Jueves de POT y esta nueva temporada se llama Jueves de la Participación. Nuestro último jueves de la participación, la idea es que los ponentes sean ciudadanos o participantes de nuestra escuela virtual, ¿cierto? Que sean los expertos invitados, sean parte de este escenario, sean del municipio, del departamento, o que no importa de dónde, pero que tengan una experiencia importante en el tema de participación a darla a conocer. Entonces nosotros venimos haciendo una convocatoria para esas ponencias, ¿cierto? Se las hemos enviado a su correo electrónico, esa ponencia pues se debe presentar entre el 16 de septiembre y el 3 de octubre, o sea que ya digamos que nos queda un poco más de una semana, que el 4 de octubre vamos a decir cuáles son las ponencias elegidas y que el 6 pues va a ser la presentación de la ponencia en el jueves de POT.
jueves de la participación. Y en ese jueves de la participación, además de participar en ese escenario, también vamos a elegir ponencias para la semana de la participación en el municipio de Chía. ¿Cuáles son, digamos, que los requisitos? Nosotros se los hemos estado enviando. La idea es que, pues, es un incentivo simbólico. Debe ser presentado, pues, la ponencia con normas APA, en español, Times New Roman, tamaño 12 puntos, interlineado de 1.5, 2000 palabras. Se puede enviar a escuelavirtual@chia.gov.co, copia a laura.cortes@chia.gov.co. Se elegirán, pues, las ponencias. También, pues, que tengan en cuenta que el tema es participación en las políticas públicas, herramientas, metodologías y acciones para conseguir la verdadera incidencia. Entonces, que ustedes nos cuenten lo que les digo, sus experiencias, o tal vez una propuesta que ustedes tengan, o que nos cuenten cómo debe ser la verdadera participación de las mujeres, de los jóvenes, de los afro, o los temas que ustedes tengan de interés. Digamos que es como para ir visibilizando también, pues, obviamente, temáticas fundamentales que puedan ser incluidas dentro de nuestra política pública de participación ciudadana con incidencia social. Entonces, nosotros les hemos estado enviando la pieza comunicativa. Yo se las voy a enviar en este mismo instante al WhatsApp para que la tengan, la compartan, y de pronto, si ustedes no quieren participar, pero sí conocen a alguien que le gustaría hacerlo, que saben que le gusta ser parte de este tipo de escenarios, pues para que también lo inviten, que está abierto a toda la comunidad que quiera, pues, hacer parte de esta estrategia y, pues, presentarse en el próximo jueves de la participación. Entonces, compañeros, no sé si hay alguna otra duda o inquietud. Listo, Estelita nos dice que gracias. Bueno, compañeros, no perdamos nuestra costumbre de abrir nuestras cámaras, así sea por un instante, para vernos, conocernos y tomarnos la fotico del día de hoy. Que tengan un bonito día, feliz comienzo de semana. Que gracias. Iniciemos con toda la motivación del caso. Gracias, Helen. Gracias, Helen. Feliz día. Muchas gracias, a Helen. Gracias, todos. compañeros. Hasta luego. Gracias. Feliz tarde. Que Adiós. estés muy Buena bien, hasta semana. luego. Mil gracias. Chao. Feliz tarde, gracias a todos. Muchas gracias. Buena tarde. Mandaron el link al encuentro para la inscripción de la participación. Venga.